Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva de este fin de semana. Llega el Tour de la Copa del Mundo a la Ciudad de México. Sábado y domingo se estará exhibiendo el trofeo que le otorgan precisamente al campeón del mundial. Tras su paso por Guadalajara y Monterrey, el trofeo de la Copa del Mundo llega este fin de semana a la Ciudad de México para ser exhibido para beneplácito de todos los aficionados al fútbol que ya viven la fiesta del Mundial de Rusia 2018. Antes de su llegada a la capital del país, el trofeo que se le otorga al ganador del Mundial hizo una primera escala en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde miles de aficionados tuvieron la oportunidad de conocer y tomarse una foto con la estatuilla. Posteriormente, el trofeo tuvo un viaje express para estar presente en una ceremonia que se realizó en la residencia oficial de Los Pinos, donde estuvo presente el técnico de la selección nacional, Juan Carlos Osorio. El trofeo también visitó la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde también hubo una magnífica respuesta por parte de la afición regiomontana. Será este sábado y domingo cuando el trofeo de la Copa del Mundo sea exhibido en la Ciudad de México en la puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez, lugar en el que también habrá varias activaciones para que los asistentes vivan la fiesta del Mundial. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y Juan Feli, hoy fue presentado ya el video oficial de la canción oficial del mundial cantada por Maluma. Maluma y un amigo suyo. Dicen de Rulo, vamos a ver. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Con el corazón. Look how far we come now. There's beauty in the unity we found. El camino fue largo y para celebrar el look, ven, baila, la. Esa es la canción, bueno, y el video oficial de la Copa Pegajosa. Siempre ha sido, acuérdate que siempre tiene que ser eso, no está desde el Waka Waka de Shakira en Sudáfrica, el de Love Generation de Bob Sinclair en Alemania, la de Ricky Martin en Francia, el mundial pasado en Brasil estuvo ahí Jennifer López, J-Lo, ¿no? Bueno, vámonos rápido a ver más información. Por cierto, que sobrevalorado está Maluma, es como Giovanni Dos Santos, está re feo, nada más que con tanto greñero y tatuaje, pues yo estoy más guapo que Maluma. Y bueno, y vamos a ver qué pasó. Hoy se iban a conocer ya las series semifinales después del sorteo de la Champions League. Bayern va a enfrentar al Real Madrid martes 24 de abril la ida y Liverpool frente a la Roma el miércoles 25. Y vamos a ver rápidamente los partidos de la Liga MX de este fin de semana. Jornada número 15 que ya arrancó. Tijuana en estos momentos está ganando al Guadalajara 1-0 allá en la frontera. El Atlas empatado en su casa 0-0 y este es el resto de la jornada. Los partidos más atractivos, por supuesto, la visita de Cruz Azul a los Tigres y América que recibe a Monterrey aquí en la capital del país. Es la información deportiva. Muchas gracias y como me quedan 5 segundos lo vuelvo a decir, Maluma está sobrevalorado. Yo soy más guapo que Maluma. Y cantas mejor, me han dicho. No sé si cante mejor, ni que se va a ir igual de padre, pero te quisiéramos ver en el mundial, eso sí. Mucha greña y muchos tatuajes. Gracias.